Bendiciones, bendiciones. Yo sé que el volumen no se escucha muy bien. God bless everybody. I know that the volume isn't great, so I'm sorry about that. Creo que sí se escucha bien. Estuvimos arreglándolo y creemos que ya está bien el volumen. Dios los bendiga a todos los que se están conectando. Vamos a ver un tema muy interesante. En otras ocasiones he hablado de los ángeles, pero el mundo espiritual es demasiado amplio. Pero voy a tocar unas cosas que no había tocado antes. Y Dios bendiga a todos los que se han conectado. Bendiciones a todos. El enigmático mundo angelical. Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer una parte de la escritura. Espero que se quede hasta el último de este video, ya que si no lo puede ver por alguna ocasión, lo puede ver después. Ahorita se transmite por esta plataforma, después va a pasar a la plataforma de YouTube. Ya que en esta plataforma solamente nos permiten que el video esté por 30 días. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo lo referente a la caída de Satanás, un poquito, unas cosas que no he aclarado bien. Vamos a estar hablando también acerca de lo que viene siendo el ángel del destino. Donde hay un ángel del destino de la luz y un ángel del destino de la oscuridad. Y el tercer punto que voy a tratar es cuando te roban el ángel. ¿Se puede robar el ángel? No, precisamente es una forma informal de decirlo. Es como cuando decimos, oh, el celular se murió. No es que se haya muerto, es que se le bajó la pila. Entonces, una expresión un tanto coloquial. Colloquial expression. O sea, una expresión informal. Pero vamos a empezar con el favor de Dios. Vamos a empezar con esta escritura de Job, capítulo 4. Verso 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más impío que el que lo hizo? Adelante. Shall mortal man be more than just God? Shall a man be more pure than his maker? Behold, verso 19, verso 18, perdón. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with fully. That's verse 18. Verso 19. Verse 19. Cuanto más en lo que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. Glorias. Vamos a orar, hermanos. We're going to pray. Señor, ayúdanos en esta mañana.
Dear Heavenly Father, help us this morning. Aquellos que vean este video, ya sea en este momento, o en la noche, o a mediodía. And those who are to watch this video now, or in the afternoon or at night. Bendícelos grandemente. Bless them greatly. Y que esto también pueda ser una aplicación para su vida interna. And may this also be applied to their internal life. Y con las personas que lo rodean. And to the people that watch this. Gracias te damos. We give you thanks. Por tu infinito amor y misericordia. For your infinite love and mercy. En el dulce nombre de Jesucristo. In the sweet name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, aquí estamos leyendo una escritura de Job. So here we see a scripture talking about Job. Uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. One of the oldest books in the Old Testament. Donde él, por inspiración divina, where he, through divine inspiration, donde él escribe esto. He wrote this. En el verso 18. On verse 18. Dice, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. 18. Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with fully. En la versión amplificada, The Amplified Version. Dice, Dios no deposita su confianza ni siquiera en sus siervos celestiales y acusa a sus ángeles de cometer errores. God puts no trust or confidence even in his heavenly servants, and he charges his angels with error. Por mucho tiempo esta escritura estuvo en mi cabeza. For a while, this scripture was in my head. ¿A qué se refería? Wondering as to what it referred to. Y una de las primeras cosas a la que se refiere And one of the things that it refers to es precisamente a la prueba y caída de los ángeles. is specifically the rise and fall of angels. Ahora bien, hemos hablado mucho acerca de la rebelión de los ángeles. So we've talked a lot about the rebellion of angels. Pero dentro del contexto hebreo, but within the Hebrew context, dentro de los comentaristas rabinos, amongst the commentaries, the rabbis, ellos consideran que hubo 13 rebeliones en el cielo. They consider that there was 13 rebellions in heaven. Yo no te puedo comprobar esas 13 rebeliones. Now I can't prove all 13 rebellions. Pero al menos sí te puedo comprobar bíblicamente 2 de ellas. But I can prove at least 2 of them. Y está esto entre líneas. And all of this is in between lines. Y se encuentra en Isaías capítulo 14. It's found in Isaiah 14. Vamos a leer del verso 9 al verso 13. We're going to read from verse 9 to verse 13. ¿Verdad? En la versión Reina Valera y King James en inglés. And we're going to be reading it in the King James Version in English. Gloria a Dios. Bueno. Dice así la escritura, Isaías 14, verso 9. Isaiah 14:9. Dice, el Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Solamente el 9. Hell from beneath is moved for thee to meet thee thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nations. Aquí en este primer versículo, So in that first verse, si usted lee todo el capítulo 14, if you read all of verse 14, empieza chapter hablando 14, acerca del rey de Babilonia. it begins to talk about the king of Babylon. En otros es el rey de Tiro, In others, it's the king of Tyre, donde Dios le da una condenación. where God gives him a condemnation. Pero llega un momento que cambia el lenguaje de lo natural a lo espiritual. But there comes a time when the language changes from physical to spiritual. Entonces ahí en el versículo 9, So there in verse 9, cuando dice, el Seol abajo se espantó de ti, o el infierno, que dice King James, verso 9. so in verse 9 where it says, Hell from Bennett is moved. El infierno. oh, hell from beneath is moved. Ok. Entonces,
Ahí, si nosotros seguimos leyendo, dice, despertó muertos que tu venida saliesen a recibirte. ¿El mismo nuevo? Sí. Oh, sí. To meet thee at thy coming, if it stirreth up the dead, for thee even all chief ones of the earth. Entonces ahí estamos viendo que está diciendo que Satanás, cuando fuera lanzado del cielo al infierno, So it's saying that when Satan was removed from heaven and sent to hell, está diciendo que había entidades espirituales que lo iban a recibir en el Seol o en el infierno. but it's saying that it had entities that were waiting for him, or what it meant is that there was entities waiting for him in hell. Dando a entender de que antes de que Satanás cayera, ya había otros que habían inaugurado el infierno o el Seol. So that being said, it means that there was already other things in hell that had already inaugurated it. Seguimos leyendo el verso 10. We're going to start to read verse 10. Dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. All they shall speak and say unto thee, art thou also become weak as we? Art thou become like unto us? Ahí está diciendo que los que estaban ya en el infierno para recibir a Satanás, So it's saying that whoever was in hell waiting to receive Satan, que le está diciendo de que iban a tener una semejanza a ellos como en el infierno. it was basically saying that Satan was going to have a likeness to what was already in hell. Está hablando de los que abandonaron esa morada celestial con Dios. It's talking about those who left that celestial standing with God. Verso 11. Verse 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy boils, the worm is spread under thee, and the worms cover thee. Verso 12. Verse 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verso 13. Verse 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation on the sides of the north. Entonces ahí estamos claramente viendo que está hablando del lucero de la mañana. So here we're seeing that it's clearly talking about Lucifer, son of the morning star. Cuando por su rebelión es lanzado al infierno, Where because of his rebellion he is cast into hell. Donde Satanás no inauguró el infierno. Where Satan did not inaugurate hell. Ya había otras entidades que se habían rebelado en contra de Dios. There was already other entities that had rebelled against God. Ahora bien, dentro de los comentaristas rabínicos dicen ellos que hubo 13 rebeliones en contra de Dios. Now, of course, the rabbi commentaries are saying that there was 13 rebellions. Bueno, aquí nomás encontramos 2, ¿verdad? Here we just found 2. En fin, Dios nos bendiga a todos. So, anyway, God bless you all. Y ahora vamos al segundo punto a tratar. And now we're going to talk about the second case in point. Acerca de este mundo enigmático de los ángeles. About this enigmatic world of angels. Y es referente a los ángeles elementales. And it's referring to elemental angels. Existe gran variedad de ángeles. A great variety of angels exists. Hay ángeles que tienen alas, hay ángeles que no tienen alas. There's angels that have wings and angels that don't have wings. Hay seres espirituales angélicos. There's spiritual angelic beings. Con una alta sabiduría e inteligencia. With a high knowledge and understanding. Donde ellos participaron de la creación del planeta Tierra y de todo lo que hay en ello. Or intelligence, and they are aware of
what's in the planet, and everything that's within it. No es de que Dios salió de ese infinito donde él se encuentra So it's not that God left the infinite where he's from, y le salieron a Dios unas manos y empezó a tomar del polvo de la tierra para formar al humano. and then suddenly he grew some hands and then started to take from the dust of the earth. No, no fue así. It wasn't like that. Dios siempre usa ayudas angelicales. God always uses angelic help. Dios no sale de su misma existencia, God never leaves his own existence, de esa parte que está más allá de la eternidad. of that part that is beyond eternity. Lo que sale de Dios What leaves God es parte de su espíritu is part of his spirit y su palabra, su voz, and his word, his voice, donde le da órdenes a esos ángeles. where he gives orders to those angels, Y esos ángeles fueron los que formaron y participaron en lo que viene siendo la creación del hombre y de la tierra. and those angels took part in creating creation and earth. Y donde Dios le dio la orden a el agua o a la tierra, And where God gave the order to the water and the dirt, para que reproducieran seres vivientes so that it could make human beings después de esa rebelión. after the rebellion. Por eso no le llamamos días de la creación. That's why we don't call it days of creation. Solamente hubo un tiempo de la creación, There was only one time of creation, pero hubo 6 días de la redención de la tierra, and there were 6 days for the redemption of earth. y el séptimo él descansó. And on the seventh day he rested. Y Dios dijo que todo era bueno. And God said that everything was good. Lo que aquí a veces no me cabe mucho en la cabeza, So what doesn't make sense to me cuando Dios forma al hombre, is that when God creates man, y es la única instancia donde Dios dice, and it's the only instance where God says no es bueno que el hombre esté solo. it's not good for man to be alone. Si ella sabía que no iba a ser bueno, porque él lo puso solo. So if God already knew that it wasn't good for man to be alone, why did he do that? O Why did está, he put o, them alone? o está mal la traducción, Or the translation is wrong. ¿verdad? O algo raro está aquí. Or something is wrong. Pero eso lo dejamos de tarea y después lo We'll investigaremos. leave that for homework and study that later. Regresando a los ángeles elementales. Going back to elemental angels, Cada siervo de Dios, every ministro de Dios, every servant of the Lord trabaja con diferentes tipos de ángeles. works with different types of angels. Cada persona nacemos con un ángel del destino de la luz, Each person is born with an angel of destiny of light, pero también hay un ángel del destino de la oscuridad. but there's also an angel of destiny of darkness. Cuando Jesús habló acerca de los niños, donde los discípulos no querían que se acercaran con él, That part of scripture where Jesus didn't want the children to be with him while he was preaching. y le dijo a los discípulos, déjenlo que los niños vengan a mí. And then Jesus stood up and he said, "Let the children come over here." Y donde también él dijo estas palabras. And also where he said these words, Dice, porque sus ángeles los cuidan. and he said, "Because their angels protect them." Esto nos da a entender que una persona tiene más de 2 ángeles. So this goes to show us that a person has more than 2 angels. Ahora bien, cuando es una persona que tiene un llamado especial de parte de Dios, Now when it's a person who has a special calling from the Lord, yo creo que tiene más de 3, de 5 ángeles. I think they have more than 3 to 5 angels. Hay profetas que han visto en ciertos evangelistas 10 o 15 ángeles con ellos. Certain prophets have seen in certain evangelists that they have 10 to 15 angels even. Es que hay ángeles que te van a sustentar el cuerpo, There's angels that will sustain your body. se van a encargar de todas tus funciones biológicas, They're going to take care of all of your biological functions. pero también va a haber ángeles But there's also angels que te van a administrar en las finanzas. that are going to administer your finances. Como va a haber ángeles Just like how there's angels donde tú vas a alcanzar gracia delante de Dios y de los hombres. where you'll reach favor before God and before man. Y es ahí donde vamos a entrar más adelante, cuando a una persona le roban el ángel
So that's why later on we'll go more into depth about how someone's angel can be taken from them. Pero la realidad es que se desactiva el ángel. But in reality is that angel unactivates, basically. Hay ángeles que trabajan a través del fuego. There's angels that work through fire. Con profetas de Dios. With prophets of the Lord. Hay ángeles que trabajan, hay ángeles del agua. There's angels of the water. Y ángeles de la tierra. And the angels of the earth. Y ahorita te lo voy a probar a través de la escritura. And I'm going to prove this through scripture. Mire, por ejemplo, vemos en Éxodo capítulo 3. So for example, we're going to see in Exodus 3. En el versículo número 2. In verse 2. Es cuando a Moisés le llama la atención un matorral o una zarza o un árbol, como tú le quieras llamar. Where a bush or a tree or whatever you want to call it catches Moses' attention. Donde tiene un fuego ardiente constante que no se acaba. Where it has a never-ending fire that doesn't go away. Todos sabemos esa historia. We all know that story. Pero aquí en el versículo número 2 de Éxodo 3. But here in verse 2 of Exodus 3. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. It says there the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Moses stared in amazement through the bush. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. Bueno, ahí estamos viendo que ciertamente Dios mandó a ese ángel de fuego. So here we see that truly God did send that angel of fire. Los ángeles trabajan a través de lo que se puede decir Dios o el mismo Espíritu de Dios les está ordenando a ellos. Angels work through what the Spirit of God orders them to do. Este no fue un ángel que trabaja a través del agua. This wasn't an angel that worked through water. Cada ángel tiene una orden específica en qué territorio deben de trabajar. Every angel has a specific order on what territory they should be working on. En este caso fue un ángel de fuego. So in this case it was an angel of fire. Y Dios manifestándose a través de la voz de este ángel. And God manifested through the voice of this angel. Este ángel de fuego fue que principalmente trabajó con Moisés. This angel of fire mainly began to work with Moses. Pero Moisés, ¿verdad? Yo creo que él tenía más de 10 ángeles. But I do think that Moses had more than 10 angels. Principales. Main ones. Que trabajaban con él. That worked with him. Por ejemplo, también tenemos a los ángeles que trabajan a través del elemento del agua. For example, we also have angels that work through the element of water. ¿Verdad? Tanto hay ángeles de luz que trabajan en el agua. There's angels of light that work through the water. Como también hay seres de oscuridad que trabajan en el agua. Just like how there's also beings of darkness that work in the water. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis dice That's why the book in Revelation says que Dios va a destruir la tercera parte del mar, that God is going to destroy a third part of the ocean la tercera parte de las fuentes de agua or the sea, a third part of the fountains of water, y la tercera parte de los ríos. and a third part of rivers. Porque hay partes que le corresponden a Satanás. Because there are parts that do belong to Satan. Porque después de la caída de Adán y Eva, Because after the fall of Adam and Eve, es donde Satanás tomó este derecho legal. that's where Satan took this legal right. De una forma indirecta, Adán al caer se las entregó a Satanás. So in an indirect way, God gave these to Satan. Or Satan gave these to God. Adán se las entregó indirectamente a Satanás. Oh, so once Adam fell, he indirectly gave the third part of all of these areas to Satan. Y lo mismo lo que lees en Apocalipsis de la tercera parte de los árboles, de las cosas verdes, etcétera, etcétera. And then we can find in Revelations that it talks about the third part of the trees and the ground and everything else. Entonces hay veces que cuando una persona nace So that's why sometimes when a person is born y tiene un llamado de parte de Dios, and they have a calling from God,
aunque no se hace un llamado como el de Moisés, even though it's not a calling like Moses's, pero tiene un llamado en especial. but they have a special calling. Satanás va a hacer lo posible, Satan is going to do everything possible, como en el caso de Moisés like in Moses' case, y como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, and like in the case of our Lord Jesus Christ. que yo creo que hubo algo en el cielo, en el mundo espiritual, So I think that there was something in the spiritual realm, something spiritual, que cuando estos mensajeros de parte de Dios, that when these messengers from God, ya sea Moisés so whether it be Moses y nuestro Salvador Jesucristo, and our Savior Jesus Christ, estos seres bajaron con ciertos ángeles que Satanás notó eso. these beings went down with Satanás notó ciertos ángeles Satan noticed certain angels que bajaron del mundo espiritual a la tierra. that fell down from the spiritual realm to earth. Pero fíjese lo que Dios hizo. But notice what God did. En el momento que nace Moisés y nuestro Señor Jesucristo, The moment that Moses is born and our Lord Jesus Christ is born, nacieron también muchos niños. a lot of children were also born. Entonces Satanás no sabía exactamente cuál niño era. So Satan didn't know exactly what child it was. Entonces Dios mandó muchos nacimientos cuando nació nuestro Señor Jesucristo So God sent lots of births when it was the time of our Lord Jesus Christ. y también cuando nació Moisés And also in Moses' birth. para cubrir y proteger a estos dos seres. To cover and protect both of these beings. Porque si se da cuenta, Because if you pay attention, con el caso de Moisés, in Moses' case, Moisés dice la escritura que Faraón, the scripture says that Pharaoh, que al ver que ya estaban naciendo muchos niños hebreos as he's seeing that lots of Hebrew children were being born, y tenían miedo de que se vayan a rebelar y a dominar a los egipcios, he was afraid of dominating the Egyptians. y entonces mandó a matar a muchos niños, So he went and got lots of children killed. porque no sabía cuál ellos de alguna forma sabían del nacimiento de Moisés. Because in a way they knew about Moses' birth. Ellos practicaban una astrología y una astrología de muy alto nivel, They practice a very high level of astrology porque se unen ciertas planetas y ciertas estrellas cuando Dios da un don a la tierra. because the stars and the planets would let them know if a special person was born. Hay cierta alineación de planetas y estrellas, There's a certain alignment of stars and planets, o cierta agrupación de constelaciones celestes, or a certain grouping of celestial grouping. por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, For example, in the case of our Lord Jesus Christ, Herodes, Herod él también no sabía qué niño era. also didn't know what child it was. Entonces él manda matar a todos los niños que habían nacido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. So what he does is he tries to get every child killed. Y más sin embargo, Dios lo cubrió. But nonetheless, God protected him. Entonces Satanás en cierta forma sabe, pero no específicamente. So in a way, Satan does know, but not specifically. Yo me puedo imaginar a cuando nuestro Señor Jesucristo venía del cielo I can imagine that when the Lord Jesus Christ came from heaven con ciertos ángeles en especial, with certain special angels, pero él no venía solo, venía acompañado de muchos niños que iban a nacer también en ese tiempo. but he wasn't born alone. He was accompanied by other children that were also born around that same time. Porque la escritura dice que este Herodes buscó más o menos el tiempo del nacimiento de Jesús. So it said that Herod looked around the time when Jesus was born, Pero no sabía quién era. but he wasn't sure who it was. Y entonces él para asegurarse, pues mandó a matar a todos los niños aproximadamente de esa edad en que había nacido Jesucristo. So in order to make sure that he was gone, he tried to get rid of every child that was around his age. Y regresando a lo de Moisés, And going back to Moses, en Hechos capítulo 7 in Acts 7,
y también en Gálatas, pero no vamos a ver la escritura de Gálatas porque es la misma. And also in Galatians, but we're not going to go look at Galatians because it's the same thing. Dice Hechos capítulo 7, verso 53. Acts 7 verse 53 says this. Dice, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Says, you deliberately disobeyed God's law even though you received it from the hands of angels. Aquí nos está diciendo, So here what it's telling us. como hemos dicho, ciertamente Dios lo hace todo, Certainly God does it all, pero no lo hace directamente. but he doesn't do it directly. Él tiene ayudas angelicales. He has angelic help. Y en este caso, pues también la ley fue entregada a través de ángeles. In that case, the law was delivered through angels. Mira, es muy hermoso que Dios nos hable, So it's really beautiful that God speaks to us. pero aquí te voy a decir que hay tres tipos de creyentes But I'm going to tell you right now, there's three different types of believers. donde son adiestrados o enseñados, Where they are taught or gifted in the way that was taught. Ciertamente te podría decir, mira, que hay personas que son enseñados mucho por el Espíritu Santo. So there's some people that were really taught by the Holy Spirit, Ciertamente reconocen a Jesús y al Padre. and they truly do recognize God and the Father, or ¿Verdad? Jesus and the Father. Y hay personas donde les habla más el Espíritu Santo directamente. And then there's certain people where the Holy Spirit speaks to them more directly. Y hay personas que les habla más el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. And there's other people where Jesus speaks to them more directly. Y hay personas, And there's people, que son muy pocas, and there's very few, donde directamente where they directly les habla la voz del Padre. hear God's voice. ¿En qué te das cuenta en esto? And where do you hear this? Cuando una persona te habla mucho del Espíritu Santo, When a person tells you a lot about the Holy un Spirit, hijo o una hija de Dios, a son or daughter of God, donde en su lenguaje predominan las manifestaciones del Espíritu Santo, where in their language, the language of the Holy Spirit predominates in them, donde te dice, oh, es que el Espíritu Santo me consoló, because they'll say the Holy Spirit consoled me, el Espíritu Santo me enseñó, the Holy Spirit showed me, el Espíritu Santo me guió, the Holy Spirit guided me. y su hablar de ese cristiano, esa cristiana, es constantemente hablar del Espíritu Santo y de las experiencias del Espíritu Santo. And the talking of that person is really just about how they talk to the Holy Spirit and how the Holy Spirit guided them. Es un hijo de Dios que ha sido formado más por el Espíritu Santo. It's a son or daughter of God that has been formed maybe more by the Holy Claro, Spirit. aunque reconoce que Jesucristo lo redimió en la cruz del Calvario. Now, of course, they understand and believe that Jesus Christ died for them. También habla de Jesús, ese cristiano, y del Padre. And that Christian also, of course, talks about Jesus and the Father. Pero sus experiencias y su lenguaje es más del Espíritu Santo. But their language is more about the Holy Spirit. Es una persona que ha sido formada en la escuela del Espíritu Santo. It's a person that has been formed in the school of the Holy Spirit. Lo mismo sucede And the same thing happens cuando una persona expresa mucho acerca de la salvación de Jesucristo. when someone expresses a lot about the salvation of our Lord Jesus Christ. Ciertamente también habla del Espíritu Santo, ciertamente habla del Padre, They also talk about the Holy Spirit and the Father. pero su mayor vocabulario referente a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Their main focus is their Savior, our Lord Jesus Christ. es que por su llaga hemos sido sanados. It's because by His stripes we were healed. Él nos compró con su sangre preciosa. He bought us with His precious blood. Es que Jesús es mi amado Salvador. It's because Jesus is my precious Savior. Todo eso está bien, All of that is okay. pero son personas que son formadas principalmente por la gracia y la misericordia del Hijo. There are people that are mainly formed by the grace of the Son. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te habla la voz de Dios? So what happens when God's voice speaks to you? También el Espíritu Santo habla, también el Hijo también habla, The Holy Spirit and Jesus also talk. ¿verdad? Pero cuando te habla la voz de Dios, But when it's God's voice, más vale que lo hagas. you better do it. Porque la voz del Padre, Because the voice of the Father, ciertamente el Padre
Truly the Father es más estricto, is more strict, es más firme is more firm, y es más exigente. and expects more. Cuando tú escuches la voz del Padre, So when you hear the voice of the Father, es una voz que te hace temblar. it's a voice that makes you shake. Es una voz que inclusive a veces da un miedo muy santo. It's a voice that gives you a very holy fear. Hay profetas There's prophets donde más les habla la voz del Padre. where the voice of the Father speaks to them the most. Han sido más formados por la escuela del Padre. They've been formed the most by the Father, Te hablan más del Padre the school of the Father, and they talk more about the Father. y son personas que han sido tratadas por el Padre de una forma, por un proceso más duro. And the people that have been treated by the Father through a more difficult process. Pero cuando eres formado a través de la escuela del Hijo, When you're formed through the school of the Son, se manifiesta más la gracia de Dios. the grace of God is seen more. Porque el Hijo pues, representa la gracia y el amor. Because the Son represents grace and love. Yo escuché acerca de un profeta I heard about a prophet donde dice que le hablaba el Padre. where he says that the Father spoke to him. Y él hablaba mucho acerca del Padre. And he talked a lot about the Father. Sí hablaba del Hijo y del Espíritu Santo, claro está. Of course, he also talked about the Son and the Holy Spirit. Pero cuando ciertas cosas le hablaba al Padre, But when certain things were spoken by the Father, eran cosas muy firmes they were very firm things y a veces muy duras. and sometimes very difficult things. Porque Dios mandaba a este profeta Because God would send this prophet a hablarle a ciertos ministros to speak to certain ministers para que se alinearan con Dios. so that they would align with God. Y les decía, y si no te alineas te vas a morir. And he'd say, well, if you don't align with God, then you're going to die. Porque dijo, esta es palabra del Padre. Because this is a word from the Father. Y cuando ese ministro no hacía, dice que no hacía lo que debería de hacer, And whenever a pastor wouldn't do what God told them to do, ese ministro, ese pastor moría. that minister, that pastor would die. Y muchos reconocían a ese profeta como profeta de la muerte. And many people would recognize that prophet as the prophet of death. O sea, porque era un tipo de profeta como de la ley. Because he was kind of like a prophet from the law. Pero ese profeta decía que quien le hablaba directamente era el Padre. But he would say that who spoke to him directly was the Father. Entonces son diferentes tipos de escuelas. So it's various schools, different types, Porque eso depende del llamado de cada hijo de Dios. because it depends on the calling of every son or daughter of God. El problema cuando hay con personas que son formadas por la escuela del Espíritu Santo mayormente, The problem with the people where their school is mainly the Holy Spirit, y yo me he dado cuenta mucho en las denominaciones, and I've noticed this a lot in denominations, que tienen una adoración en el Espíritu bien hermosa, where they have beautiful worship in the Spirit. ¿verdad? La adoración se percibe, se siente, está tremenda la adoración. The worship is beautiful, you can perceive it, Y you el can Espíritu feel it, Santo se está gozando. and the Holy Spirit is joyous. Pero llega un momento determinado en que empiezan a adorar al Espíritu Santo. But then there comes a point when they begin to worship the Holy Spirit. Y eso como que se escucha bien. And that kind of sounds right. Porque dicen, no, pues es el Espíritu de Dios, hay que adorar a Dios. Because it's the Spirit of God, you gotta worship Pero God. realmente no hay ninguna escritura que diga que hay que adorar al Espíritu Santo. But there's really no scripture that says that you should worship the Holy Spirit. A quien se adora es al Padre Who you are supposed to y a worship is nuestro the Señor Father Jesucristo. and our Lord Jesus Christ. Y se hace en el Espíritu And this happens in spirit por el Espíritu Santo también. by the Holy Spirit as well. Entonces, eso es lo que quería hablar referente a esto. So that's what I wanted to talk about referring to this. Pero también regresando con Moisés, me salió un poco del tema, pero regresando con Moisés, Going back to Moses, él también trabajaron ángeles de la tierra. with him also worked angels of the earth. No siempre era el ángel de Jehová o el ángel del Señor que trabajó en estas experiencias sobrenaturales. It wasn't always the angel of the Lord that worked in these supernatural experiences. Eran diferentes tipos de ángeles. There was different types of angels. Entonces, él también trabajó con ángeles de tierra.
he also worked with angels of the earth. Y eso fue cuando se manifestó la rebelión de Coré. And that's where the rebellion of Corey began. Aquí no fue fuego, Here it wasn't fire, aquí no fue agua, it wasn't water. no, aquí fue que la tierra se abrió y se los tragó. Here it was that the earth opened up and ate them. Fueron ángeles que abrieron esa parte de la tierra. It was angels that opened up that part of the earth. Entonces, en aquel entonces los ángeles estaban muy feroces en el Antiguo Testamento, So back then in the Old Testament, those angels were really fierce porque ahí todavía no se manifestaba el Hijo. because the Son hadn't manifested yet. Ellos estaban bajo la escuela del Padre. They were under the school of the Father. Cuando el Padre te habla, más vale que lo hagas. When the Father tells you to do something, you better do it. ¿Verdad? Por eso yo siempre pido misericordia de parte de Jesús. That's why I always ask mercy through Jesus Christ. Porque pues uno es falto, ¿eh? Because we're faulty. Y seguir pidiendo gracia y misericordia a Dios. And continuously asking God for grace and mercy. Gloria a Dios. Entonces, con Moisés se movían muchos diferentes tipos de ángeles, hermanos. So with Moses, lots of different types of angels would move there. No nomás era el ángel de Jehová. It wasn't just God's angel. Porque a él se le dio un llamado muy grande. Because he was given a really high O calling. sea, su llamado era de una nación. His calling was the calling of a nation. Se imagina 200 millones, 2 millones de gentes. Can you imagine 2 million people? Deberían de haber sido 4 millones, It should have been 4 million. pero 2 millones murieron en el desierto. But 2 million died in the desert. Entonces, dependiendo del llamado de Dios, So depending on the calling of God, son los ángeles que va a tener la persona. they're the angels that a person has. A mayor posición que Dios dé a una persona, So the higher the position that a person has, es el número de ángeles. is the amount of angels that they get. Pero todos tenemos ángeles. We all have angels. Lo mismo lo vemos, mire, con el profeta Elías. Here we also see the same thing with Prophet Elijah. También se manifestó mucho, con los profetas se manifiesta mucho los ángeles de fuego, hermanos. Usually with prophets, God uses angels of fire a lot. ¿Verdad? Cuando él tuvo el reto con aquellos paganos, For example, when he had that situation happen with the pagans. ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, usted lo lee después. In 1 Kings 18:38, you can read that later. Donde dice que pues ustedes saben la historia, que hubo un reto, ¿verdad? entre a ver quién hacía descender fuego del cielo para quemar el holocausto. And they kind of were trying to see who was the God that was able to Quisieran descender fuego del cielo get fire from heaven para quemar el holocausto. to burn Holocaust. Y Elías lo que hizo, hasta le echó agua And what Elijah even did is he even poured water on it, y bajó fuego del cielo. and fire poured down from Y heaven. dice la escritura que no solamente consumió el sacrificio, sino el agua que estaba en el sacrificio. So not only did it consume the sacrifice, but also the water that was under the sacrifice. Esos fueron ángeles de fuego, Those were angels of fire, usando el elemento fuego. using the element of fire. Lo mismo cuando él parte hacia el cielo, la Biblia dice que carros de fuego se lo llevaron. And also when he departed to heaven, it said that cars of fire took him. Lo mismo vemos con el profeta Daniel. So here we see the same thing with the prophet Daniel. Eran ángeles de fuego. They were angels of fire. Daniel capítulo 3, verso 28 dice así. Daniel 3:28 says this. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesech y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir y rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Then Nebuchadnezzar said, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego." He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather than serve or worship any god except their own God. Gloria a Dios. Entonces, casi si usted da cuenta, con la mayoría de los profetas mayormente se mueve el fuego. So if you notice, mainly with prophets, they move with angels of fire.
con nuestro Señor Jesucristo, with our Lord Jesus Christ, podemos decir que se movían todos los elementos, we can say that all of the elements were moved. ¿verdad? Si usted ve la vida de Jesús, pues se movieron todos esos elementos. If you see Jesus' life, all of those elements took place. Ahora voy a hablar de este tema So now I'm going to talk about this topic, y con esto terminaría. and this would be the conclusion. Y es cuando te roban el ángel. And this is when someone steals your angel. No significa precisamente que te lo roben, It doesn't mean precisely that they would take it, pero lo que es, mira, el ángel del destino, but specifically when it talks about the angel of destiny, recuerda que hay un ángel de luz del destino para tu vida, remember that there's angels of life for your destiny. pero también hay un ángel de oscuridad But there's also an angel of darkness que es también del destino. that is also from the destiny. En el momento que nosotros venimos del cielo, The moment that we come from heaven, ¿verdad? Venimos con un ángel de luz del destino. we come with an angel of light, of destiny. Pero también al nosotros al nacer en un nacimiento, se puede decir en pecado, porque eso es, But also as we're born in sin, which is what it is, por lo que cometió Adán y Eva, because of what Adam and Eve did. dice la escritura que todos los que venimos de Adán, venimos heredando muerte. That's why the scripture says that those who were born inherit death. Entonces eso le da un derecho legal a Satanás So that gives Satan a legal right para poner un ángel del destino de la oscuridad en la vida de cada ser que nace en esta tierra. that puts an angel of destiny, De la oscuridad, of darkness in our life, para del destino de la oscuridad a todos aquellos que nacen en esta tierra. so yeah, they did an angel of destiny of darkness for anyone who was born on this earth. Entonces, ahí mínimo ya son dos ángeles, So there you minimum have two angels, uno bueno y uno malo. a good one and a bad one. ¿Cómo te das cuenta de esto? So how do you notice this? Cuando la persona anda en el mundo When a person is in the world y no conoce de Dios, and they don't hear from God, ese ángel de luz con el que nació esa persona that angel of light that that person was born with está inactivo. is not active. Y ese diablito de la oscuridad está contento And that angel from the darkness is very happy porque está dirigiendo a esa persona a un destino oscuro. because they're directing that person to dark destiny. ¿Entiende? Es como vemos aquí en esta fotografía, So just like how we see here in this picture, donde es algo así como, haz de cuenta que te ponen así dos angelitos, uno bueno y uno malo, so in this picture kind of like where they put a good angel and a demon on their shoulder, y los dos se parecen. and they're both very similar. Los dos se parecen al protagonista. They both look like the protagonist. ¿Y esto por qué lo decimos? So why do we say this? Mira, porque esto en la cultura hebrea, Because in the Hebrew culture, ellos tenían la revelación y el entendimiento they had the revelation and understanding que había un ángel en especial that there was an angel that specifically que se parecía físicamente a la persona. physically looks like the person. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, oye, yo te vi allá en la frontera en Juárez. There's some people that have said, I saw you at the border at Juarez, Y ese no era yo. or in Texas. Y me lo juran y me lo perjuran que yo estaba en Juárez. And they'll tell me, no, I saw you there. And they'll really stick to their guns about that. A mi esposa también, años atrás, una mujer le dijo, oiga, entonces sí pudo pasar la frontera. So, many years ago, there was a woman that asked my wife, and she said, so were you able to cross the border okay? Y mi esposa dijo, no, yo no he estado en la frontera por muchos años. And my wife said, well, I haven't been at the border No, for dice, years. usted estaba ahí, y afirmándole la mujer que mi esposa estaba allá. And the woman was affirming, no, you were at the border. I remember you. O mire, hay veces que hay hermanas o hermanos que han tenido sueños. And sometimes there's brothers and sisters that have dreams. Y una hermana que me dijo, dice, no, usted y yo estábamos haciendo guerra espiritual contra los diablos. And a person would say, well, you and I were fighting
the spiritual realm against these demons. Pero realmente fue mi ángel, But in reality, it was my angel. porque tu ángel del destino se parece mucho a ti. Because your angel of destiny looks just like you. Y él es el que estaba haciendo esa guerra contigo. And that's the person that was, or that's the one that was doing the spiritual warfare. Pero ese ángel de la oscuridad del destino But that angel of darkness of destiny también se parece a ti. also looks like you. Porque hay gente que ha dicho, no, yo lo vi que hizo ciertas cosas malas esa persona. Just like there's people where they say, no, I've seen that person do really evil, wrong things. Y esa persona dice, no, yo no las hice. And that person can say, well, I never did that. Entonces hay casos así, ¿me entiende? Que nos podemos pasar hablando de muchos ejemplos de eso. So there's quite a few cases like that, and we could spend lots of time just talking about that alone. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice la escritura. But let's see what the scripture says. Hechos capítulo 12, Acts 12, versos 13 y 14. verses 13 and 14. Esto se refiere cuando Pedro sale de la cárcel This is referring to when Peter got out of jail, y va a buscar a ciertos hermanos que estaban orando por él. and he goes to look for certain brethren that were looking for him. Y llega y toca a la puerta. So he gets there and knocks on the door. Y hay una muchachita de nombre Rode, And then there's a girl by the name of Rhoda, donde ella se espanta y dice, no, no puede ser Pedro. where she gets scared and she said, no, it can't be Peter. Fíjense lo que dice la escritura. And look at what the scripture says. Verso 13 de Hechos 12. Acts 12, verse 13. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. It says, he knocked at the door in the gate, and a servant girl named Rhoda came to open it. Verso 14. Verse 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed that instead of opening the door, she ran back inside and told everybody, Peter's standing at the door. Verso 15. Verse 15. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. You're out of your mind, they said. When she insisted, they decided it must be his angel. ¿Por qué no dijeron, no, no es Pedro, es su ángel? So why did they say it's not Peter, it's his angel? Porque ellos sabían, Because they knew, ellos entendían en su cultura y sus enseñanzas and they understood in their culture and their teachings, que ese ángel del destino, that the angel of destiny, o lo que la iglesia mal llamó el ángel de la guardia, or what the church miscalled your guardian angel, la iglesia católica the Catholic Church to be exact, lo etiquetó como el ángel de la guardia. labeled it as a guardian angel. Sea como le llames, Whatever you want to call it, los hebreos entendían que el ángel que Dios destinó para toda nuestra vida the Hebrews understood that the angel that God had for our life's destiny es idéntico en rostro al tuyo o al mío. is identical in likeness to you or to me. Tu ángel se parece a ti. Your angel looks like you. Mi ángel se parece a mí. My angel looks like me. Y el de la oscuridad también se parece a ti o se parece a mí. And since we also have one of the darkness, that one also looks like us. Ese tema lo saben perfectamente los hebreos hasta hoy en día. The Hebrews know this up to this day. Por eso es importante estudiar acerca de la cultura hebrea. That's why it's important to study Hebrew culture. Para mí es ¿cómo te diré? Como un error muy grande For me, it's like a great mistake que el Nuevo Testamento that in the Old Testament, se haya escrito originalmente en griego. El Nuevo Testamento, that the New Testament was written in Greek. eso para mí es un error demasiado grande, To me, that is way too huge of a mistake. porque todos los personajes del Nuevo Testamento, Because all of the characters in the Old Testament, los principales the del Nuevo Testamento, of the New Testament, los principales the main characters, son hebreos, the main people, they're Hebrews. no son griegos, They're not Greek. no son mexicanos, They're not Mexican. no son And americanos, they're not American. no son noruegos, They're not Norwegian. no son filipenses, They're not from the Philippines. no son venezolanos, They're not Venezuelans. son hebreos. They're Hebrew. ¿Y por qué lo ponen en griego? So why are they putting this in Greek?
Greek. Es Satanás para que no podamos tener la sustancia al 100% It's Satan so that we won't get the pure substance 100% de lo que es el nuevo pacto. of what the new covenant is. Pero aún así el Espíritu Santo nos guía a todos. But even then, the Holy Spirit guides us all. Gloria. Bueno, eso fue un comercial. That was just a commercial. Entonces, teniendo en base esta plataforma, So having this platform, estos dos ángeles del destino two angels of destiny, estos dos ángeles del destino these two angels of destiny, este ángel de la oscuridad del destino, this angel of darkness, él hace poner escenarios en tu camino it creates scenes in your way, o ponerte a personas negativas or it puts negative people in your life, para que se inactive tu ángel de la luz. so that your angel of light is deactivated. Porque el ángel de la oscuridad, Because the angel of light, ese diablito, of the darkness, ese diablito quiere trabajar solo, ese es malo. that demon wants to work on their own. It's bad. Entonces él te va a poner amistades, So it's going to bring you friends, aún tu misma familia, even your own family, para inactivar tu ángel de la luz. to deactivate your angel of light. Y de esa forma es lo que uno dice, te roban el ángel. Realmente no te lo roban, sino te lo desactivan. So that's why they'll say that your angel was stolen, but in reality, your angel was not yours, it was deactivated. ¿Verdad? Entonces así es, ¿verdad? Es un ángel bueno y un ángel malo. So it's a good angel and a bad demon. Claro, tienes más ángeles, ¿verdad? Now, of course, you have more angels. Por ejemplo, hay personas que para los negocios son muy buenos. So, for example, there's people where they're really good at business. O sea, ese ya no es el ángel de tu destino. That's not the angel of your destiny. Es un ángel de finanzas, That's an angel of finances, donde Dios te está prosperando. where God is prospering. ¿Ya? Hay personas que tienen una gracia en el trabajo, So there's people that have a certain grace at work, ¿verdad? Donde todo te sale bien en el trabajo. where everything is just right all the time at work. Y hay otras personas que yo veo que son buenos trabajadores Just like how I see that there's people that are really good workers, y no se les reconoce su trabajo. and their work isn't acknowledged. Lo mismo lo vemos en el mundo secular. And we see the same thing in a secular world. Por ejemplo, en el mundo secular, te voy a traer un ejemplo. So, for example, in the secular world, I'm going to give you an example. Cuando esta artista Selena So, when this artist Selena empezó a hacerse muy famosa began to get very famous, y estaba en la culminación de la fama, and she was culminating fame, llegó un momento, todos sabemos la historia, there came a point la in all mataron the a story ella that she got killed. y entonces empezaron a hacer una película de ella. So, there was a movie based on her life. Y la persona que la protagonizó a ella, que tomó su papel en la película, And the person that acted as her, the person who represented her, fue una artista que no era muy reconocida. was an actress that wasn't very recognized. Pero si tú te das cuenta, But if you notice, después de esa película subió como espuma en una cerveza, por decir algo. she rose to fame quickly. Y eso fue el caso con Jennifer López. And that was the case with Jennifer Lopez. Antes no sí se conocía, pero no tanto. So people knew who she was, but not as much. Entonces aquí algunos empezaron a decir, no, pues es que le robó el ángel a Celine. And some people were saying, well, it's because she stole Selena's angel. Nosotros decimos, le robó la unción, ¿no? Artística, por decir algo. And we'd say, you know, she took her artistic anointing. O hay veces que son artistas que se casan Or sometimes there are artists that get married, y por algún motivo se divorciaron. and for some reason they get divorced. Y vamos a suponer que el esposo era el que hacía mejores películas, más famoso. So let's suppose that it was their partner who did a lot better movies. They made a lot better movies.
muy famoso, and they're very famous. y de repente se divorcian. And then they get divorced. Y por decir algo, la esposa que no es tan famosa se empieza a ser la víctima. So then the wife that isn't as famous begins to make herself the victim. Entonces empieza a traer los sentimientos de la gente. So then she begins to attract the feelings of people. Entonces ahí como que le roba el ángel que tenía aquel. So this person kind of steals their ex-partner's angel. Y de aquel ya no sabe nada y esta se hace famosa también después de ese divorcio. And then the ex-partner isn't even aware that now their ex is famous. Este mecanismo espiritual lo conocen algunos artistas. The spiritual mechanism is known by several artists. Porque es una forma de ellos, en este caso, de robarse esa unción para ser famosos. Because it's a way of stealing a person's kind of like anointing to get famous. Pero claro, en un lenguaje informal se dice, le robó el ángel. Now, of course, in a language that's informal, they'll say they stole their angel. Lo hemos sucedido como, por ejemplo, yo he conocido jovencitas So, for example, I've known young ladies donde se sienten feas. where they feel ugly. Y dicen, no, pues es que yo me siento fea. And they say, well, I feel ugly. Y qué curioso que tengo una amiga que pues no pues no es tan bonita y es muy popular y tiene novios, etcétera, etcétera. And they'll say, well, it's kind of weird how I have this friend and she's not as attractive, but she's really popular and she has boyfriends and everything. Yo conocí el caso de un cristiano de allá de África, I knew the case of a Christian in Africa donde él dice que estaba bien en las cosas de Dios. where he says that he was doing good with God. Pero cuando vino aquí a Estados Unidos dice que se enamoró también de una mujer. But he says that when he got to the U.S., he began to fall in love with a Y woman, ella no era cristiana. and she wasn't a Christian. Y dice que cuando pues él se metió en relaciones íntimas con ella, Now he had relations with her, y él me confesaba, me decía que desde ese evento su economía se vino para abajo. and he said that ever since that moment, his finances went down. Su trabajo lo perdió He lost his job, y muchas cosas que se le vinieron para abajo. and lots of things just went downhill. Dice, cuando yo estaba en una muy buena posición, And when he said, well, I was in a really good position, porque a veces el pecado because sometimes sin es uno de los tantos elementos. El pecado is one of the many elements where sin hace que se desactive ese ángel. can cause an angel to deactivate. Y no es hasta que la persona se arrepiente y le pide a Dios. And it's not until a person repents and asks God. Y aún así hay un tiempo donde las cortes celestiales están peleando ese caso. So then there comes a time when in the heavenly realm, the heavens are fighting on that case. El caso de ese cristiano para que se vuelva a levantar una vez más. In the case of that person so that they can get back up again. Existen, por ejemplo, personas que pueden ser tu vecino, tu vecina, So for example, there's people that can be your neighbor. puede ser algún compañero o compañera de trabajo, It can be your coworker. donde dicen, ay, esta persona tiene algo especial. Where they say, well, this person has something really special. Y van y empiezan a platicar con esa persona que tiene algo especial. And they begin to talk to that person who has something really special. ¿Y qué es lo que haces? And what do you say? ¿Y qué hiciste ayer? Or what did you do today? What did you do ¿Y yesterday? qué haces los fines de And semana? what do you do on weekends? ¿Y a qué iglesia vas? Or what church do you go to? O sea, se interesan tanto en ti They begin to have such an interest in you. porque inconscientemente saben ellos que tú tienes una luz en especial. Because they subconsciously know that you have a very special light. Y ellos quieren tener esa gracia y esa luz que tú And tienes. they want to have that grace and that light that you have. Pero la forma en que pueden robarte, se puede decir, esa gracia, But the way where they can kind of like steal that grace from you, en cierta forma, in a way, es cuando empiezan a indagar más de tu vida is when they begin to really dive deep into your life. y luego solitos se invitan a la casa. Oh, yo quiero ir a tu casa. And they kind of just invite themselves to your house. They say, I Me wanna go invitas to a tu your house. casa y no, sí, pues ven la persona, pues ven a mi casa. I say, can I go to your house? And Entonces they say, como yeah, que sure, go.
como que toda esa relación, ese proceso And it's kind of like that entire process y esa comunicación, and that communication. llega un momento en que la persona que no tiene esa luz So there comes a point where that person that doesn't have that light le empieza a introducir cosas o hablar de cosas que no están bien delante de Dios. That person that doesn't have that light begins to talk to the other person that does have that light about things that aren't really of God. Y esta persona que tiene ese ángel en especial, esa luz, And this person has that specific angel, that light. al entrar en ese pecado, en esa oscuridad, So as they go into that darkness and that sin, se desactiva ese ángel de luz that angel of light begins to deactivate. y parece que no, como que pasa a la otra persona. And it's kind of like it passes on to the other person. Y ahorita te lo voy a comprobar con algo bíblico. And I'm going to prove it with something biblical. No me salió la foto del medio, no sale, no sé por qué. The picture in the middle that I put up there isn't coming up. Pero mira, aquí te voy a leer 7 cosas que habla la escritura So I'm going to tell you 7 things that the scripture Don- paints, donde tu ángel de luz se puede desactivar. where your angel of light can be deactivated. Uno de ellos, dice la escritura, son los ojos altivos. The first one is a proud look. Número 2, la lengua mentirosa. Number 2, a lying tongue. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 3, hands that shed innocent blood. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 4, a heart that devises wicked plans. Los pies presurosos para correr el mal. Feet that are swift in running to evil. El testigo falso que habla mentiras. A false witness who speaks lies. Y el que siembra discordia, pues no solamente puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, en la familia, etc. And number 7 is one who sows discord among brethren, which that doesn't have to be at church, it can be amongst their siblings or friends, whatnot. ¿Verdad? Porque aunque no me creas, hay cristianos en el trabajo donde, híjoles, venenosos. Because believe it or not, there's some people that are Christian at work and they're kind of poisonous. Y ¿cómo se llama? Y con una carita así como de ángel, pero cuidado con ellos. And you know, they have like an angel face, but in reality, you have to really be careful with them. Hoy en día tengo yo más cuidados con los que en el trabajo se dicen que se dicen ser cristianos. Truly, I'm more careful with the people that call themselves Christians and the people that don't. O con los políticos que se dicen ser Or cristianos. politicians that call themselves Christians. Son lobos rapaces. Or they're wild beasts. Decía el hermano Jackson, no porque alguien traiga una Biblia debajo del brazo significa que es un hijo de Dios. Just like Brother Jackson or Brandon Jackson. Just like Brother Jackson said, just because they're holding a Bible in their arm doesn't mean that they're Christian. Gloria a Dios. Mira, aquí está el principio espiritual, aquí lo tomamos. Here's the Christian principle, and this is where we take it from. Eso se encuentra en números 24, 25, del 22 al 25 más o menos. So it happens from Numbers 24 to 25. No lo vamos a leer, We're not going to read this ya que llevamos buen tiempo ya. now that we've spent some good time on Ok. this. Tú sabes la historia acerca de Balaam. So you know the story about Balaam. Él escuchaba a Dios He would listen to God, y también escuchaba a los demonios. and he would also listen to demons. Él trabajaba con dos, He would work with 2, con el Dios de los hebreos y con los dioses paganos. with the God of the Hebrews and pagan gods. Y pues resulta que el rey le dijo, mira, pues este pueblo pues, está pasando por mi tierra. And there came a point where someone told him, hey, these people are going through my town, Y van a terminar con mi tierra los hebreos. and the Hebrew people are really going to finish off my land. Y ¿cómo se llama? Y pues, te voy a contratar a ti, te voy a dar dinero y regalos para que los maldigas. So I'm going to hire you, give you money and gifts so that you can just like get rid of them. Y se paró en 3 lugares altos diferentes, el brujo Balaam. So the wizard Balaam stood on 3 different areas, Y trató de maldecirlos, pero salía pura bendición. and he tried to curse the people, but the only thing that would come out was blessings. ¿Verdad? Al grado de que pues mejor la mula o la burra se dio cuenta del ángel. To the point where even the donkey even noticed Dios le activó la glándula pineal del animal, the pineal gland of that animal was activated by God, ya que por la ambición la glándula pineal del profeta se calcificó.
now that the vision of this prophet was calcified, y no podía ver el mundo espiritual. and he could not see the spiritual realm. ¿Verdad? Y vemos que no pudo maldecir al pueblo de Dios. And so we see that he couldn't curse the people of God. Entonces después maquinaron otra cosa. So then they came up with something else. Como la brujería no trabaja con esos cristianos, Since witchcraft doesn't work with those Christians, dice Satanás, le voy a mandar gente. Satan says, well, I'm going to send people. Y a esos hebreos les mandó las mujeres bonitas de Moab. So what he did is he sent them to the beautiful women of Moab. Y empezaron a corromperse sexualmente, puede decir. And they began to corrupt themselves sexually Empezaron a fornicar, a meterse con ellas. and fornicate whatnot. Y es ahí donde ya hubo un derecho legal And that's where there was a spiritual or a legal right para que Dios los castigara. so that God could punish them. Y en sí Dios iba a matar ya a todos aquellos que estaban practicando eso. So truly God was just going to kill everybody that was doing that. ¿Verdad? Hasta que llegó un siervo de Dios Until the servant of God y dice que tomó una lanza y traspasó a dos que estaban en la intimidad con esa lanza y los mató. until a person came along and he ended up killing both people that were in the act with with a spear. Y entonces dice la Biblia que a Dios le agradó eso. And the scripture says that God was delighted in that. Es que ahí no era el hijo, era el padre. Cuidado con el padre. Because that wasn't the son, that was God. Be careful with God. Entonces ahí vemos que ya no fue por brujería, So here we see that it wasn't because of witchcraft. sino que ahí Satanás mandó personas. And they're saying that Satan sent people. Y es lo que te digo. Satanás manda personas So that's what I'm telling you, that Satan sends people o escenarios, or circunstancias, circumstances para que el Hijo de Dios desobedezca a Dios. so that the son or daughter of God stops listening to God. Es como cuando alguien habla en contra de otra persona It's like when somebody speaks against somebody else y la está criticando. and they're criticizing them. Y esa persona que le está por decir chismeando a la que tiene la luz, And they're kind of gossiping to the person that has the light, y lo cree, and they believe, ahí se desactiva ese ángel. and that's where that angel deactivates. También se pueden desactivar como consecuencia los dones. Gifts can also deactivate as well. No es que le roben los dones, sino que se desactivan también. So it's not that their gifts were stolen, it's that they're deactivated. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que ve, con lo que escucha. That's why we need to be careful with what we watch and listen to. Ahora bien, ¿cómo podemos saber, ya por último, cómo podemos saber Now lastly, how can we know cuando te están desactivando el ángel? when they're deactivating your angel? Porque hay señales. Because there's signs. Cuando tú saludas a una persona, When you're greeting someone, cuando tú saludas a una persona, cuando tú le escuchas, you greet someone or listen to them, cuando esa persona te habla por teléfono when that person calls you on the phone, y te empieza a faltar el aire, and you begin to kind of like lose te air, empieza a doler la cabeza, your head begins to hurt. cada vez que platicas o saludas a esa persona, Every time you talk to that person or greet that person, sientes debilidad, you feel weakness. sientes como que se te van tus You energías, feel like your energy starts to leave you. es que te están drenando tu luz, That's because they're draining your light. se están chupando tu luz, They're sucking your light. te están desactivando tu ángel de luz. They're deactivating your angel of light. Esas son las señales. Those are the signs. Mira, a mí una ocasión me pasó One time it happened to me, que venía un hermano, ya no está con nosotros en la iglesia. where there was a brother at church and he isn't with us any longer. Entonces venía para hacerle liberación. Nonetheless, he came over and asked for deliverance. Pues no te miento, cada vez que le hacía liberación, And I'm not going to lie to you, every time that I did deliverance on this yo person, terminaba tan cansado, I would end up so tired. me drenaba toda mi luz, hermano, toda mi energía. He would drain all of my light and energy. Que así como ves la primera foto de la izquierda del hombre que está en el sofá, así yo terminaba.
Just like the picture on the left of that guy just sleeping on the sofa, that's how I would end up. Me tenía que dormir 2 horas y bien profundo caía dormido. I had to sleep for a good 2 hours, and it was some really deep sleep. Y para recuperarme. To be able to recuperate. Y yo en ese entonces no entendía por qué. Dije, no, pues es que la lucha espiritual estuvo dura, bla, bla, bla. And I would tell myself, the spiritual warfare was really intense. Y ese hermano salió bien energizado, bien con muchas energías, como si nada. And then that brother would leave with a bunch of energy, like nothing happened. Y entonces ahí entendí que hay personas que no son malas. So then that's where I understood that there's people that aren't bad. Hay hermanos que no son malos. There's brothers and sisters that aren't O necessarily hay inclusive gente del mundo que no es mala. Or there's people in the world that aren't bad. Pero por algún motivo te drenan tu energía, tu luz. But for one reason or another, they drain you of your energy and your light. ¿Verdad? Entonces yo escuchaba a hermanas y hermanos que decían, ay, es que le di la mano a ese hermano o a esa hermana. And I would hear some brothers or sisters that would say, well, I shook their hand. Y sentí tanto cansancio. I felt so tired. Y créame, hermanos, si me estás escuchando, ya en ese entonces no sabía. So believe me, back then I didn't know. Pero ahí le drenaron su energía, su luz. But that's where that person drained you of your energy. Y no es que cometes después un pecado, no, sino que terminas nada más cansado y débil. It's not that you go and sin afterwards, it's just that you end up really tired. Y no son personas malas, They're not bad people. sino por algún motivo sucede ese mecanismo. But for some reason that happens. Y pues Dios nos ayude en todo eso. ¿Qué podemos hacer, hermano? So what can we do about that? ¿Entiendes? Porque también, mira, te voy a decir una cosa. Because I'm also going to tell you something No else. debes de confundir esto, You shouldn't confuse this. que cuando hay personas que vienen a ti For when people come to you para consultarte en cuanto a un problema to consult you due to a problem, y dicen, no, pues se me solucionó mi problema, hermano. and they'll say, well, brother, my problem is Las cosas me están saliendo bien. everything's going out. Tal vez a ti te ha pasado como a mí, Maybe it's happened to you like it's happened to me. que hay personas que tal vez te han dicho, a mí me lo han dicho también, en el trabajo. Where they've told you, they've told me as well, at work. Dicen, no, ahora que trabajo con usted. Or they say, no, now Y that I así work te with lo you. dicen directamente. And they tell you directly. Ahora que trabajo con usted, And they tell you, well, now that me I work with rinde you, más el dinero. I feel like my money Me lasts están longer. dando más horas para I'm getting trabajar. more hours. Me va bien en mi casa. Everything in my house is going well. Y no sientes tu debilidad. Yo no sentí debilidad. And I wouldn't feel that weakness. Ni sentí que me drenaron mi And energía. I didn't feel drained of any energy. No. O sea, todo bien. Everything was fine. Entonces, cuando eso pasa, So when that happens, es que tu luz está bendiciendo a otra persona con tu sola presencia. it's that your light solely within your presence is helping the other person. Porque traes una atmósfera de luz. Because you bring an atmosphere of light. Donde está bendiciendo el lugar de tu trabajo. Where you're blessing your workplace, really. Entonces, eso no significa que te están haciendo mal, no, eso significa que está haciendo una bendición para otro. So of course that doesn't mean that they're trying to do something evil to you. It just means that they're trying to bless you, Aunque tú no lo sepas. even though you don't believe it. Por eso tú ves ahí al ángel que está inactivo, So that's why there you see that angel that is not active. ¿verdad? Porque el otro, el ángel del destino, el oscuro, ese quiere trabajar solo. Now, on the other hand, the angel of darkness it wants to work alone. Ese quiere trabajar solo, ese es muy envidioso, es malo ese. That one is very bad and envious. ¿Cuál es la solución ante todo esto? And what is the solution for all of this? Pues haz un examen dentro de ti mismo, Go ahead and analyze yourself within. ¿verdad? Y la escritura dice en 1 de Juan capítulo 2, In 1 John 2, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. My dear children, I am writing this to you so that you will not sin, but if anyone does sin, we have an advocate who pleads for our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo.
He himself is the sacrifice that atones for our sins, and not only our sins, but the sins of all the world. Hay circunstancias donde uno sabe que ha pecado. So there's circumstances where one knows that they sinned. Hay circunstancias donde uno sabe que ha desobedecido a Dios. There are circumstances where we know that we disobeyed God. Pero aquí está la solución. But here is the solution. Yo por eso hablo más del Hijo que del Padre. So that's why I talk more about the Son than the Father. Porque ante nuestras faltas delante de Dios no hay como el Hijo. Because of our faults, there is no one like the Son. Porque fíjate, dice que el Hijo es el que está abogando delante del Padre. Because it says that the Son is the one advocating for us. Pero cuando Dios, But when God, el mismo Padre, the Father himself, que es el que empieza a lidiar con ciertos hijos de Dios, who is the one that begins to deal with certain children of God, créeme, su palabra es firme y dura. believing that his word is firm and harsh. Y con él uno no nos anda con miramientos. And there you're not there to mess around. Y ahí se cumple la escritura donde dice And that's where that scripture says. que es una terrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. It's a terrible thing to fall into a live God's hands. Ahí habla de aquellos de la escuela del Padre, There it's talking about the school of the Father. ¿verdad? Y muchos usan ese versículo And many people use that verse porque el Padre ha tratado más con ellos. because the Father has worked with them the most. Pero pues a mí no me habla así porque a mí es el Hijo el que ha tratado más conmigo, ¿eh? Aquí te lo digo. But don't talk to me about that because the Son is the one that's dealt with me the most. Pero sí va a haber ocasiones en que a veces el Padre le dice al Hijo, a ver, hasta un ladito, quiero hablar con este muchacho. But there might be times where God says, you know what, son, move aside. I need to talk to this person. Porque él ha dado mucha misericordia, dijo, pero ahora yo le voy a hablar. Because, you've given him lots of mercy, but now it's my turn. Es como un papá y una mamá, It's like a mom and a dad. donde llega el papá y dice, no, ahora voy a hablar con él, ya estuvo suave. And like when the dad gets home and says, you know what, that's enough. I'm going to go talk to my son or daughter. Y los hermanos y hermanas que a veces representa uno de ellos el Espíritu Santo. And then the brother or sister of the person who's about to get scolded represents the Holy Spirit. Dice, mi papá ya se enteró de lo que hiciste. And they go and they tell the person, dad found out what you did. Y así te va a ir, cuidado. So I'm just, giving you a heads up. Be careful. Eso representa el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a todo aviso y a todo chanclazo de tu mamá o de tu papá. And so it represents the Holy Spirit that leads you to all truth, all righteousness, and that sandal that's about to hit your head. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Dios los bendiga. So, God bless you, brothers and sisters. Espero que esto les haya ayudado. I hope that this helped you. Si tú no has tenido ninguna falta y en alguna circunstancia sientes drenada la energía, So now if you haven't felt any fault, but you do feel a draining of energy ante una persona o un lugar, because of someone or a place, pídele al Espíritu Santo que te guíe. ask the Holy Spirit to guide you. Ahí sí, acércate al Espíritu Santo And there, that's where you should get close to y God. dile, Espíritu Santo, guíame, porque siento esta debilidad. And say, Holy Spirit, guide me because I don't understand why I feel this weakness. Cuando entré a esta casa, When I went into this house, cuando entré a este lugar, when I went into this place, y empieza a reprender toda mala vibración, toda frecuencia, toda brujería, so begin to cast out any negative vibration, any evil frequency, y ordénale que se desactive esa malas influencias sobre tu vida o la vida de tus hijos. and order those frequencies to leave your family and your house and yourself. En el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. Dios los bendiga, hermanos, May God bless you all. y que Dios siga trabajando con ustedes a través de los ángeles. And may God continue to work with you guys with His angels. Hay otras cosas más acerca de los ángeles There's other things pertaining to angels que no pude abarcar y que no he mencionado en otras ocasiones, that I couldn't talk about, and I'm going to mention on a different occasion. pero ya las hablaremos si Dios quiere más adelante. But if God's willing, we will talk about this later. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. God bless you all, brothers and sisters. Atentos al servicio de la tarde con nuestro hermano Chuy. Beware that there will be a service in the afternoon with Brother Chuy. Dios los bendiga y bendiciones a todos. God bless you all, and God bless you. Yo sé que tal vez pueda haber más preguntas de las que tenían.
I know there can definitely be more questions than the ones that are on here. Pero ahí me mandan un texto o me llaman por teléfono. But, shoot me a text, call me. Después de las 6 estoy disponible. Dios me los bendiga, hermanos. After 6 p.m. I will be available. Bendiciones a todos. God bless you all. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias por sus likes y sus corazoncitos. Thank you for your likes and heart reactions. Recuerde que este video en esta plataforma está por 30 días. Remember that this video is only on this platform specifically for 30 Pero days. el hermano lo va a pasar en YouTube. But the brother will be posting it on YouTube. Y además déjenme hacer una oración. Just let me pray really fast. Bendito Padre Celestial, Dear Heavenly Father, gracias te damos. we give you thanks. Bendice tu palabra Bless your word como la has bendecido. the way you have. Que esto nos sirva para tener un mejor caminar en esta tierra. We pray that this will help us to have a better walk on earth. Señor, líbranos de personas que drenen nuestra energía Lord, please deliver us from people that would drain our energy, o que de alguna forma Satanás las quiere usar or that Satan wants to use people in a way para inactivar el ángel de la prosperidad, to deactivate our angel of prosperity. ya sea el ángel de la prosperidad financiera, So whether that's financial prosperity, de salud, health, de tener gracia delante de ti, delante de los or hombres, having grace before you and man, y cualquier ángel que esté activo con nosotros and any angel that might be active with us, y con aquellos que nos están escuchando, or anyone that could be listening, que sea desactivado. that it should be deactivated. En el nombre del Señor Jesucristo, In the name of the Lord Jesus Christ, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, we pray that you'll guide us to all truth and righteousness, y todo ángel de la oscuridad sea desactivado, or justice, and may all angels of darkness be deactivated in Jesus' name, y todo ángel de la luz que tú has mandado a nuestras vidas, and any and every angel of light that you have sent to our lives que haya estado desactivado, sea activado. that might have been deactivated, we pray that they'll be activated En once el again. nombre del Señor Jesucristo, In the name of our Lord Jesus Christ, ordenamos a ángeles we order angels que vengan a nuestras vidas to come into our lives para sanarnos completamente to heal us completely por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, by the stripes of our Lord Jesus Christ, por su sangre preciosa. by His precious blood. También que los ángeles de las finanzas vengan a nuestras vidas And also may the angels of finances come to our lives para poder llevando esta vida en la tierra, so that we can continue living this life here on earth. y cualquier ángel, Señor, que nosotros no sepamos que lo necesitamos, que tú nos lo envíes. And any angel that you know that we need. En el dulce nombre de Jesucristo In the sweet name of our Lord Jesus te lo Christ, estamos pidiendo. we ask this. Amén. Amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you all. Gracias por sus corazoncitos, Thank you for your heart por su reactions, shalom, your shaloms, por sus your bendiciones. blessings. Los bendecimos, los We queremos. bless you all. We love you all. Dios los bendiga a May todos. God bless you all. Amén, amén. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom. And blessings. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. ¿Qué te digo?